Administración de finanzas. Una respuesta en el monte. ¿Sabes? Dios aparece sobre el monte. Dios enseña desde el monte. Y Dios ministra prosperidad desde el monte. Dios llevó a 5,000 para darle una respuesta en el monte. El monte es un lugar donde te encuentras con Dios. Es un lugar donde Dios se manifiesta. Dios manifestó su presencia. Dios manifestó sus enseñanzas a todos sus hijos. Pero en el monte Dios también trae respuesta. Respuesta para las finanzas. Aunque haya crisis, deudas, aunque haya hipotecas, Dios trae respuesta desde el monte. Jesús trajo a 5,000 y le dijo a las personas que estaban con él, a uno, le dijo, dale vosotros de comer. Y esta persona buscó los recursos físicos para darle de comer a 5,000. Pero después de sacar la cuenta, de pensar, descubrió que no podía alimentar a 5,000 con los recursos físicos. Entonces Jesús dio órdenes para que se alimentaran a los 5,000. Dijo que los colocaran por grupos en el monte, porque Él le iba a dar respuesta desde el monte, respuesta a su prosperidad. Jesús pidió entonces, pero no pidió dinero. Jesús pidió bienes. Le fueron traídos alimentos porque para esa necesidad actual en ese momento era la necesidad de comer. Ellos necesitaban comer. Ellos no necesitaban dinero. Ellos no necesitaban ropa. Ellos no necesitaban calzado. Ellos necesitaban comer. Ellos necesitaban alimentarse. Y puesto que necesitaban alimentarse, Dios iba a traer prosperidad para producir alimento a 5,000. Entonces Jesús pidió bienes, pidió alimento y le fue dado alimento, panes y peces. Cuando los panes y los peces vienen delante de Jesús, Dios trae grandes respuestas. Cuando los panes y los peces vienen delante de Jesús en el monte, vienen grandes respuestas. Jesús tomó el pan, tomó el pez y lo partió y lo dio para que fuese repartido. Cuando lo empiezan a repartir, cuando Jesús lo reparte, se multiplicó el pan que era imposible físicamente que alcanzara para 5,000, alcanzó y sobró. Cuando se repartía, cuando el pan se repartía en el monte, se produjo respuesta para 5,000 y comieron todos y se saciaron y cogieron de las sobras 12 cestas llenas, porque Jesús produjo una respuesta en el monte. Dios se ha aparecido a tu vida y Dios te ha ministrado, Dios te ha salvado, Dios ha hecho cosas al manifestar su presencia sobre ti. También Dios ha venido a tu vida y te ha enseñado cosas que antes no sabías. Te ha enseñado acerca de la salvación, te ha enseñado acerca de prosperar, pero Él ahora tiene algo más para ti.
Él produce una respuesta desde el monte, una respuesta económica. Porque Dios manifiesta su poder para prosperarte. Dios tomó lo escaso, pero lo escaso en la mano de Dios se volvió multiplicación, se volvió respuesta para una multitud. Dios produjo prosperidad con alimentos, multiplicándolo para que cada una de las 5,000 personas que estaban allí en el monte recibieran prosperidad manifestada como alimento para que comieran, se saciaran y aún sobrara. ¿Sabe? Sobró. ¿Sabes? Sobró. Lo sobrante no se iba a desperdiciar. Lo sobrante no se va a desperdiciar porque es prosperidad de Dios. Dios no solo te da respuesta para ahora, Dios te da respuesta para después. Dios te da sobrante para que guardes, para que tengas, para que prosperes. Se recogió 12 cestas llenas, porque solamente habían 12 cestas llenas. Piensa, andaban con 12 cestas. A donde quiera que iban, andaban con 12 cestas porque Jesús le gustaba multiplicar los panes y los peces. Le gustaba multiplicar todo aquello que viniera a su mano. Entonces, sabiendo esto y habiéndolo experimentado, los que andaban con Jesús andaban con cestas para recoger, guardar y compartir después. Porque andaban con cestas, porque sabían que Jesús iba a dar una respuesta en el monte. Usted no anda con cesta. ¿Por qué? Usted cómprese una cesta. Usted va a su congregación y lleva una Biblia. Y la cesta donde está, Jesús, una multitud lo siguió al monte. Oh, pero usted verá, los que estaban con Jesús, que andaban más cerca de Él y experimentaban esta cosa constantemente, aprendieron que tenían que llevar una cesta para recoger para muchos. Aprendieron que tenían que llevar una cesta para recoger para muchos. Para los muchos que venían constantemente a buscar a Jesús, porque se había aparecido su presencia en ellos, porque su presencia les enseñó y porque después que Él, estando en el monte, les respondió con prosperidad, les produjo una respuesta en el monte, ellos vendrían y vendrían cada vez más. Por lo tanto, supieron que tenían que andar siempre con una cesta. Cuando tú ves que alguien anda con una cesta porque está con Jesús, es porque Él sabe que Dios va a producir que sobren cosas, que cuando Dios produce respuesta, Dios también va a producir que sobren cosas. Esa persona recogerá para que tú tengas después alimento. Jesús dijo, el que entrare hallará pastos para las ovejas, para que se alimenten físicamente, pero para que también se alimenten espiritualmente. La Escritura dice en el libro de los Hechos, así, y no había entre ellos ningún necesitado, no necesitaban físicamente, ni necesitaban alimento espiritualmente, porque siempre sobraba, porque eran personas que andaban con Jesús en el monte, que veían responder a Jesús desde el monte y que aprendieron a tener cestas. Usted como ministro tiene que aprender a que cuando anda con Jesús tiene que andar con una cesta. Las cestas no son los bolsillos, porque no te van a alcanzar para lo que Dios va a dar, mucho menos para cuando sobre. Tienes que andar con una cesta, pero recuerda que Jesús cuando envía a los ministros no los envía diciéndole que lleven bodegaje. Les dice, vayan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque la cesta es espiritual. Es una cesta que no se ve, pero cuando se manifiesta se ve espiritualmente y físicamente.
pero de repente aparece alguien con una cesta, cuando los demás usaban una cesta espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Que se está manifestando el reino de Dios. Jesús dijo, la manifestación física del reino de Dios, que es espiritual. Jesús dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Alguien apareció con una cesta. Entonces los demás también que andaban con Jesús aparecieron con cestas, porque sabían que cuando Él respondía, sobraba para la multitud. Cuando Dios responde a la multitud, sobra. Y lo que sobra es proveniente de Dios. Por lo tanto, no se puede perder, porque Él vino a recuperar la dracma perdida. Como la recuperó, no la va a volver a perder, porque no se va a perder. ¿Sabes por qué no se va a perder? Porque está en su mano. La prosperidad está en su mano. Por lo tanto, Él necesita que se mantenga en un ciclo constante de administración, de finanzas, produciendo respuesta constantemente a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, a 30, a 50, a 5,000. Por lo tanto, usted tiene que tener una cesta, porque anda con Jesús. Y si usted ve que alguien anda con una cesta, porque anda con Jesús, prepárate, porque respuesta de Dios abundante viene, que aún sobrará. Sobrará revelación. La revelación que te hará crecer ahora y la revelación como alimento espiritual que también te hará crecer después, que está guardada en una cesta. Recuerda que cuando Israel buscaba alimento, como estos 5,000, ellos no estaban buscando alimento. Ellos iban a quedarse allí, escuchando a Jesús, en la presencia de Jesús, en el monte. Pero Jesús, al ver que estaban en la hora de comer, le dijo, mándenlo, denle de comer. Y le dicen, si ellos se van, se fatigarán, denle ustedes de comer. Cuando ellos usan los recursos físicos, Jesús entonces toma el mando y dice, les voy a dar el recurso espiritual, y produce respuesta para una multitud. Y comieron todos y se saciaron, y aún sobró. Ellos se iban a quedar oyéndolo, pero Él les dio más. Él les dio alimento. Ahora, la revelación que Dios te da está guardada en una cesta. Recuerde que cuando Israel fue a buscar el maná que Dios le decía que buscara, cuando llegaba el día viernes, Dios le daba doble. Y el doble era guardado. Va Jesús en el monte, y 5,000 vinieron a buscar alimento. Pero estando allí delante de Él, Él produjo que sobrara el alimento. Y el alimento fue guardado en cestas. ¿Sabes? En la medida que crezcas prósperamente, económicamente, en la medida que crezcas por medio de las respuestas económicas que Dios te da, en la medida que crezcas por medio de los milagros económicos que Dios te da, sabes que tienes una cesta guardada para que venga nuevo crecimiento. También tienes que saber que cuando Dios te da una respuesta que te hace prosperar, esa prosperidad que Dios te da te va a llevar a otra prosperidad que Dios produce, que Dios te da, que está guardada en una cesta. Porque la primera prosperidad, la respuesta, Dios te la da en tu mano. Pero la segunda está guardada en una cesta para que cuando necesites no te falte nada. Porque Dios responde desde el monte. Para que tu confianza crezca en el Dios que te prospera. Porque si no pidiendo, siguiendo su presencia, aprendiendo de Él sus enseñanzas en el monte, al tener hambre, al tener necesidad de alimento,
te fue dado alimento físico y te fue dado alimento espiritual. Dios quiere que crezcas en confianza para que sepas que hay alimento guardado para ti. Cuando vayas a tu nuevo nivel de crecimiento, hay alimento espiritual para ti. El profeta vino, encontró una mujer y le dijo, te ruego que me des un vaso de agua. Luego le dice, te ruego que me des pan cocido. Cuando ella va, Dios comenzó a ministrar prosperidad, a producir respuesta financiera, a producir milagro financiero. Ella le dijo, solamente tengo un poco de aceite, solamente tengo un puñado de harina. Lo iba a hacer porque era lo último del recurso físico que quedaba. Pero Dios tenía una cesta. Dios dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta significa hasta que vuelva la prosperidad como estaba. Dios le dio respuesta a la necesidad. Comieron hasta que vino la prosperidad que Dios había dicho que vendría. Cuando vino la prosperidad, vino la plenitud de la prosperidad, lo que estaba guardado en la cesta, porque una mujer importante se había ido a causa de la crisis económica, se había ido a causa de la sequía, y durante 7 años estaba lejos de sus tierras que producían constantemente. Al 7.º año, cuando regresa, el rey le dice, denle a esta mujer todo lo producido durante esos 7 años que ella no estuvo en nuestra tierra de Israel, porque su prosperidad estaba guardada en la cesta. Ella experimentó la prosperidad por medio de Dios. Ella experimentó la prosperidad por medio de la enseñanza de Dios. Ella experimentó la prosperidad por medio de la administración de alguien que tenía una cesta, de un profeta, de alguien que Dios usó para responderle, de alguien que tenía una cesta. El rey. Hay personas a las que Dios le va a dar respuesta abundante que aún te sobrará. Y hay otras personas a las cuales Dios va a dar la respuesta como una cesta. Porque pediste algo, pero te será dado mucho. Porque pediste algo, pero te será dado todo. Porque estás delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que traigas respuesta para una multitud. Te pido que produzcas, que venga la cesta, para que ellos tengan respuesta para su necesidad. En el nombre de Jesús, ministra prosperidad, manifiesta prosperidad en su vida. Trae respuestas económicas, milagros, sanidades, respuestas económicas. Ahora en el nombre de Jesús fluye, Espíritu Santo, produce unción sobre lo que no hay unción, para que los tomen y prosperen y experimenten tu prosperidad constantemente. En el nombre de Jesús viene respuesta para una multitud, para tu necesidad específica. Viene respuesta, una respuesta es respondida al mismo tiempo para un grupo, para una multitud, para naciones. En el nombre de Jesús sucede, hecho está. En el nombre de Jesús fluye prosperidad de Dios. Dios manifiesta prosperidad como respuesta para ti, en la economía, en las finanzas. Dios produce alimentos físicamente para que tú te alimentes. Dios produce revelación espiritual para que crezcas espiritualmente, dándote así alimento espiritual, leche espiritual no adulterada y alimento sólido ahora para que prosperes en todas las cosas. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu milagro, limpieza de leprosos, resurrección de muertos ahora, milagro económico, aparecerá dinero en tu bolsillo, estando despierto, estando de pie, estando sentado, estarás sentado, tocará tu mano en tu bolsillo trasero, después te darán ganas de tocarlo otra vez y sentirás
billetes que hay allí. Cuando contarás, verás que es la cantidad que necesitabas. Y otras veces te sucederá lo mismo, pero esa vez sucederá que tendrás más dinero de lo que necesitas, porque te sobrará. Dios va a producir dinero para lo que necesitas. Las deudas son canceladas. La amenaza de embargo se acaba, porque Dios responde produciendo un milagro económico. Da respuesta financiera para ti, respuesta para una multitud. Deudas son canceladas. Dios envía ángeles para producir milagros económicos y deudas son canceladas ahora. La hipoteca no seguirá avanzando porque Dios cancela toda deuda. Dios cancela todo pago. Ahora, en el nombre de Jesús, sucede. En el nombre de Jesús. Ahora, milagros económicos. Dios te unge. Ahora, Dios te unge para que vengan respuestas para ti. Y para que por medio de ti Dios produzca respuestas financieras para otros. Porque Él te va a enseñar a experimentar la respuesta para una multitud. Y te va a enseñar a usar cesta para que tú tengas reservada la respuesta para otros. En el nombre de Jesús. Dios se va a glorificar por medio de esto. Dios te va a usar. Vas a darle a las personas lo que ellos necesitan. Y en la medida que des lo que ellos necesitan, se va a multiplicar. Y se va a multiplicar. Vas a dar constantemente. Mientras des constantemente, nunca faltará a nadie. Porque Dios se va a glorificar. Porque Él produce respuestas desde el monte. Esto pasa cuando sigues su presencia, cuando la buscas, cuando aprendes de Él y cuando te dispones a que Él responda desde el monte. Él tiene todas las respuestas para ti. Permanece con Él, permanece delante de Él. Síguelo a donde vaya para que te dé respuesta también desde el monte. Padre, gracias por tu ministración, tu enseñanza y tu poder, y por tus respuestas. Glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.